Tercer bloque de Desafío Empresario. Días atrás estuvo en Roca el economista y periodista y también escritor Maximiliano Montenegro. A él consultamos acerca de muchos temas que tienen que ver con la economía real a nivel país y nos explicó las principales variables que influyen hoy en la economía y cuál es el escenario futuro para Argentina. Bueno, es un escenario difícil, realmente difícil, una economía que está en recesión, que todavía no sabemos bien cómo va a ser la salida, porque en algún momento todos esperan que haya una salida, y donde sigue latente el fantasma de que pueda haber otra crisis cambiaria, por eso tenemos las tasas de interés que tenemos, y fundamentalmente estas tasas de inflación que muestran una inercia inflacionaria muy fuerte. La inflación, para que tengas una idea, en marzo está en el 53% anual y la inflación de alimentos en el 60% anual, y eso golpea muy fuerte al poder adquisitivo de los salarios y la imposibilidad de reactivar el consumo. Como no puede haber crédito, porque efectivamente el programa oficial es restringir el crédito para que no haya corrida al dólar con tasa de interés muy elevada, y eso dificulta mucho la salida de la recesión superpuesto con un escenario electoral. Entonces, la verdad que es una perspectiva de un año muy duro, ¿no? Muy duro. Obviamente hoy hay una responsabilidad muy grande por parte del gobierno en términos de mala praxis en el último año, en la gestación de la corrida y después en el manejo de la corrida. Y también hay una creencia en el gobierno que acá lo que hay que evitar es otra crisis cambiaria, porque si hay una crisis cambiaria, la inflación vuelve a dispararse en una espiral a niveles exorbitantes y que ese es el mal mayor, entonces hay que tratar de evitarlo y le ponemos el chaleco de fuerza a la economía. Ojo, que una economía que ya viene con una recesión prolongada, con pérdida de puestos de trabajo que se va a profundizar durante este año, pero ya viene el año pasado, con una caída de poder adquisitivo muy grande, bueno, también genera un escenario muy complicado en términos de la sustentabilidad política. Entonces no es solamente el riesgo de que pueda haber una nueva crisis cambiaria, sino el riesgo de que la inflación no ceda, siga cayendo el consumo, la recesión se profundice y se generalice la pérdida de puestos de trabajo. En algún momento, para romper con los mecanismos de inercia inflacionaria que llevan a los empresarios a remarcar para cubrirse, porque no saben si cuando se dan vuelta y tienen que reponer stocks el dólar se va a disparar o no, cuál va a ser la tasa de interés, para dar también estabilidad desde el punto de vista del sindicalismo, de los salarios, porque nadie puede consumir si no tiene crédito y no sabe si tiene empleo a futuro y si la inflación va a ser nuevamente 40% o más. Entonces, me parece que en algún momento se requiere un gran acuerdo político y social con la mayoría de las fuerzas políticas, empresarios y sindicatos, fijando un rumbo para la economía, como se salió en algún momento de la crisis, diciendo, miren, los precios queremos que vayan por este camino, porque los salarios van a ir por este camino. No significa que uno piense que con los acuerdos de precios y salarios se resuelve la inflación, no, pero en algunos momentos extremos, en una economía que no tiene ancla, esta economía no tiene ancla, no se sabe qué va a pasar con el dólar, no se sabe qué va a pasar con la tasa de interés, con la inflación. El gobierno pensó en algún momento que el ancla iba a ser los salarios y los salarios quedaron pulverizados el año pasado y aún así la inflación siguió. Maxi Montenegro también habló de las dos herencias que hay hoy en el país, la herencia del gobierno anterior, pero también la herencia que va a dejar el gobierno de Mauricio Macri para el próximo gobierno. ¿Cómo influye toda la situación económica en las elecciones y viceversa? Bueno, ¿cuáles son los panoramas que se presentan? En una situación económica por demás compleja y con variables que, como dice él, van a costar mucho remontar. Y apeló obviamente a uno de los principales factores que tiene que lograr hoy el país desde la clase política y que tiene que ver con recuperar la confianza. Los argentinos vivimos siempre con la idea de que un sector nos va a salvar. La verdad que la cantidad de dólares que generó el campo con la soja en los últimos 10 años fue impresionante. Ahora, esos mismos dólares después se escaparon. Entraban por una ventanilla y se iban por el otro. Garantizaron esos dólares
estabilidad de la moneda, varios años de crecimiento. Bueno, hubo algunos años de crecimiento a tasa china con Kirchner, después cuando reapareció la inflación y se atrasó el tipo de cambio, Cristina terminó con 3 o 4 años casi con la economía estancada, crecía un año, caía al año siguiente. Y hoy desembocamos directamente en una crisis. Entonces, me parece que lo que se ha hecho en el sector energético, en Vaca Muerta y demás, abre muchas expectativas. Efectivamente, eso puede generar no solamente divisas para la Argentina, sino también la posibilidad de resolver un problema grande que tiene esta economía, que es cuando empieza a crecer, después no tiene infraestructura, no tiene energía para sostener ese crecimiento. Pero no creamos que esa va a ser la panacea o va a ser algo que salve a los argentinos. Me parece que si los argentinos no creen en su propia moneda, si en algún momento no se genera estabilidad por mucho tiempo, de que el salario real se mantenga, que la economía crezca, y bueno, va a ser muy difícil atraer inversiones, más allá de algunos sectores que ya viene del gobierno anterior, tienen un marco jurídico y legal específico. El gobierno anterior hizo la ley de hidrocarburos, que fue de alguna manera el marco que dio a Vaca Muerta. Entonces, pero si necesitamos una legislación especial para cada uno de los sectores de la economía argentina, así no funciona un país. Está bien lo de Vaca Muerta, ahora tratemos de generar una economía más estable para todos en el resto de los sectores económicos. Y bien, llegamos al final de una nueva edición de Desafío Empresario 2019. Como siempre, mostrando lo que tiene que ver con la economía regional, con los emprendimientos, con la energía. Y obviamente, como siempre, nos encontramos todos los sábados a las 14 por Canal 10. Hasta entonces.